¿Qué es la pobreza? ¿Es ajena o propia? ¿Vive en nuestras diferencias o en nuestra indiferencia? ¿Es la falta de dinero, de derechos o de oportunidades? ¿Cómo empieza? ¿Terminará algún día? ¿Qué falta para vivir en un mundo sin pobreza? Voluntad versus pobreza. No hay fuerza más grande que la voluntad de toda la sociedad. Este 22 y 23 de junio, construí con 20 pesos. Ahora, ahí estamos. Bueno, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por su presencia. Hoy, como vemos ahí, vamos a tener una mesa de diálogo en la que contamos con la presencia de los principales representantes de los partidos políticos de nuestro país y vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho a nosotros como Techo y como sociedad también consideramos que es muy interesante, que es la pobreza en los asentamientos. Esto está enmarcado dentro de lo que somos hoy como institución, como, bueno, muchos ya nos conocen, son parte como voluntarios. Para los que no, les cuento que lo que es un Techo para mi país, desde hace 2 semanas pasó a llamarse Techo. Ese cambio no es solamente un nombre distinto que estamos usando para hacerlo más corto o lo que sea, sino también es un cambio en nuestro modelo de trabajar. Es una profundización de nuestro trabajo que estamos haciendo en los asentamientos. Siempre nuestro foco son los vecinos, lo va a seguir siendo, pero en estos momentos queremos hacer foco principalmente en 3 aspectos. Por un lado es en el desarrollo comunitario de los asentamientos, por otro lado en la promoción de conciencia y de acción social, y por otro lado en incidencia en política. Por estos 2 últimos, digamos, objetivos que tenemos es que pensamos en este evento, donde buscamos primero como sociedad conocer esta realidad y comprometernos con acciones concretas, y por otro lado que a partir de la participación de quienes tenemos como invitados hoy, podamos empezar a incidir en esas políticas que hacen, que podamos soñar con el fin de esta pobreza de estos asentamientos. Entonces, nada, sin más, le dejo las palabras a los protagonistas de hoy y los presento a Rafael Guardia, que va a ser el moderador y que nos va a acompañar esta tarde. Muchas gracias, Tomás. Muy buenas noches para todos y para todas. Como decía Tomás, soy Rafael Guardia, periodista de Canal 5. Tengo el honor de haber sido invitado por Techo y además a participar justamente con este panel que es realmente interesante, muy importante. Así que muchísimas gracias nuevamente. Les presento a Daniel Martínez, senador del Frente Amplio, Analía Piñeirúa, diputada del Partido Nacional, Juan Manuel Garino, diputado del Partido Colorado, y Pablo Mieres, aquí a mi izquierda, Partido Independiente. Muchas gracias a todos. Les comento brevemente cuál va a ser la dinámica, y es muy sencillo. Bueno, tenemos preguntas con las cuales vamos a comenzar este debate, foro de diálogo, preguntas recabadas desde las redes sociales, donde hay participación de todos aquellos que se han interesado en la temática. Luego va a haber un video donde quienes van a preguntar son los protagonistas de todo esto, gente que vive en los asentamientos, gente que se ha acercado también a Techo o a un Techo para mi país, a aquellos que nos van a presentar sus expectativas, sus necesidades. Y bueno, esperemos que hoy surja de aquí por lo menos ideas, conceptos que nos ayuden a todos a clarificar un poco el camino, y a las autoridades políticas también a tener insumos para generar soluciones en esta problemática que es acuciante para muchísima gente. Directamente vamos con las preguntas para hacerlo como queríamos, un tanto dinámico, y la necesidad de contar con un techo, con las condiciones básicas, son derechos humanos que todos deberíamos de tener. Ahora, hay derechos para los que están fuera de los asentamientos, otros para los que no. Hay 2 países, hay 2 concepciones de los derechos humanos. Y bueno, dejo aquí a ver quién quiere hablar sobre ese tema, si realmente de repente estamos como uruguayos respetando los derechos humanos de todos en cuanto
a lo que se refiere a los asentamientos o no. Bueno, a ver, ¿tiene otro? Ahí está encendido. ¿Está encendido? Bueno, muy buenas noches a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer a Un Techo pero a mi país la posibilidad de intervenir en este panel que me parece sumamente interesante, que enfoca a mi juicio, uno de los principales problemas sociales que debemos encarar los uruguayos desde el lugar donde estemos. Creo que va a ser muy bueno el intercambio porque la gente de Un Techo que está aquí y que trabaja cotidianamente en este tema seguramente nos va a poder aportar a nosotros, que encaramos más bien los temas desde el Parlamento, desde nuestro trabajo político, una visión, nos van a poder aportar una visión diferente y será muy bueno entonces que más allá de las respuestas que nosotros podamos ir dando, también recibamos el apoyo de todos ustedes. Yo creo que lo que se da en los asentamientos, que es donde viven la mayor cantidad de gente bajo la línea de pobreza y de indigencia, donde la tasa de desocupación es más alta, donde el trabajo informal es más alto también, donde hay más hogares monoparentales de jefatura femenina, donde hay más embarazos adolescentes no controlados, donde los problemas de la vivienda son más acuciantes que en el tejido formal residencial, donde los problemas educativos se dan con los índices de repetición, la presencia de jóvenes que no estudian ni trabajan, la calidad de educación. Es decir, todos estos fenómenos que se concentran con mucho más fuerza o con más fuerza en los asentamientos, forman parte de un fenómeno al que podemos llamar exclusión social, que no está solo presente en los asentamientos, repito, pero que se da con más fuerza en estos lugares que se localizan fundamentalmente en el área metropolitana y la mitad, el 80% en el área metropolitana y la mitad en el departamento de Montevideo. Entonces, estos fenómenos no pueden ser encarados solamente desde un punto de vista de necesidades de infraestructura, de vivienda, de la titularidad del terreno, del saneamiento, de la conexión al agua potable, de la electricidad, sino también deben ser encarados de una política social integral, como yo la concibo. Yo siempre digo que las políticas sociales o la efectividad de las políticas sociales no pueden medirse solamente en base a cómo se comportan los indicadores de pobreza y de indigencia, que en nuestro país, como en casi todos lados, se miden por los ingresos de las personas, sino que en realidad la efectividad de las políticas sociales tienen que medirse en función de cómo se comportan la satisfacción de las necesidades básicas que están insatisfechas en esos lugares. Y creo que en ese sentido el desembarco en los asentamientos, más allá de la infraestructura necesaria para mejorar la calidad de vida de la gente, tiene que ser además un desembarco de toda la actividad del Estado en salud, en educación, en todas las áreas, en la asistencia social, a los efectos de lograr la verdadera integración social de las personas. Las meras obras de infraestructura que tienden a mejorar las condiciones de vida de las personas no alcanzan para solucionar todo el problema de la exclusión de estos sectores de la sociedad. Y la experiencia que hemos vivido ya llevamos bastantes años en estos temas, nos indican que esto es así, que cambiar la calidad de la vivienda o dar agua potable o dar electricidad no agota el problema, porque la exclusión persiste si no se trabaja también, no se profundiza la educación, no se ayorna la educación a estos lugares que tienen estas peculiaridades. Los servicios de salud no se acompañan de servicios educativos en salud, y la asistencia social y el trabajo cotidiano con los vecinos no propende a esa integración que debe ser el objetivo del trabajo en estos lugares. Las experiencias que tenemos, el plan Juntos, que va muy lento. Yo hacía el cálculo, les comentaba a los compañeros antes de entrar aquí, el ritmo del plan Juntos requeriría, para lograr el objetivo, que es bastante modesto, 75 años para cumplirlo. Los planes de vivienda, más allá de los anuncios que se han hecho,
no se han concretado. De hecho, los asentamientos en Montevideo han aumentado. Y el PIAI, que si uno lee los objetivos del programa, dan satisfacción a este planteo que yo estoy haciendo, pero que los hechos se han convertido más que nada en programas que satisfacen las necesidades de infraestructura, pero no la de inclusión o la de combate a la exclusión social, que creo que debe ser el objetivo. ¿Alguien más sobre este tema? Bueno, para empezar lo mismo que Analía, un agradecimiento a Techo. Va a ser difícil acostumbrarse porque uno ya tiene muy incorporado la denominación Un Techo para mi país. Un agradecimiento por la invitación, por la elección del tema. Es un tema realmente muy importante, porque a mí me parece que en definitiva la cuestión de la pobreza y de la marginalidad es un asunto que hoy tenemos que volver a discutirlo de otra manera, porque hay un proceso muy fuerte de crecimiento de la economía, y hay una reducción de la pobreza, pero al mismo tiempo hay una crisis de la integración social. Al mismo tiempo hay sectores de la ciudadanía en este país que se sienten cada vez menos integrados o que no forman parte de un mismo conjunto de normas y valores. Y yo, la verdad que debo señalar que es un aporte muy, muy importante el que hace la organización con estos censos de asentamientos que vienen realizando, ya este es el segundo. Quiero decir también que eso debería ser hecho por el Estado, por el gobierno. Sería bueno. Nosotros hace unos 10 años aproximadamente en el Parlamento propusimos y se hizo ley que el INE estuviera obligado a hacer una encuesta sobre pobreza anual, cosa que se viene haciendo desde el 2003 en adelante, porque hacía varios años que no teníamos datos sobre pobreza. Y yo digo que hay un diputado nuestro que está ya pensando en presentar un proyecto de ley en donde haga obligatorio que el Ministerio de Vivienda realice un relevamiento de los asentamientos irregulares, porque pobreza y asentamientos irregulares no son variables superpuestas. El censo de Techo lo señala bien. Una parte de la población de asentamientos no es técnicamente pobre, desde el punto de vista de los ingresos, que es como se mide el tema de la pobreza, como decía Analía. Pero a su vez es técnicamente población carenciada, porque tiene dificultades de acceso a bienes y servicios relevantes. Entonces, nosotros tenemos acá como una especie de cruce, por un lado la pobreza por ingresos, por otro lado las condiciones de vida en que se desarrolla un sector de la ciudadanía. Más o menos de acuerdo al censo hay 8 o 9% de uruguayos que viven en asentamientos, aproximadamente, 8% aproximadamente. A su vez, de acuerdo al INE, hay casi un 14% de pobres. Pero como no son los mismos, en realidad tenemos un número mayor de ciudadanos que tienen problemas de acceso a los derechos básicos, de acceso a la dignidad. Algunos vinculados con los ingresos, otros vinculados con los servicios, es decir, con la disposición de planta, de vivienda. Decía el censo que hizo Un Techo para mi país, 30% sin agua potable, 33% sin electricidad, 90% sin saneamiento, todos en tierras que no son propias. Estas cuestiones ya de por sí marcan una situación de carencia muy fuerte. Entonces, a mí me parece que por ahí va un poco la cuestión. Primero hay que determinar bien de qué estamos hablando cuando estamos hablando de pobreza y carencia social. Luego, interpretar que en definitiva hay un problema de integración muy profundo que el Uruguay viene viviendo desde hace 2 décadas, que no se ha solucionado con el crecimiento económico. Con el crecimiento económico se ha reducido la pobreza, pero no se ha solucionado la crisis de la integración social, y que ese es un tema mucho más profundo, porque es un tema cultural, un tema de normas y valores. Y bueno, después sigo en todo caso con alguna otra cosa. ¿Cómo no? ¿Querías tú o Juan Manuel y...? Dale. Ahí está. Bueno, también agradecer, como lo hicieron tanto Pablo como Analía, agradecer a
a Techos. Techo por mi país está buenísimo, este encuentro. Me creo que es un paréntesis en nuestras actividades, en donde de forma relajada y tranquila podemos hablar de estos temas que son tan importantes para el país y para la sociedad toda. Y también es bueno para mí, tengo que decirlo, venir a mi casa de estudios. Yo en el año 2005 acá me recibí de abogado y la verdad que es muy grato volver acá y hablar de un tema tan importante para todos. Yo quería compartir con ustedes algunas de las cosas de algunas vivencias que a mí me tocaron como legislador. Yo asumí como diputado con 27 años y la verdad que no llevo tanto tiempo en la política como los otros 3 panelistas. Y me encontré con un montón de desafíos y me encontré con un montón de problemas que hacen a ese Uruguay de oportunidades y de derechos que hacían referencia a Natalia y Pablo, y también un Uruguay integrado. Yo cuando salí acá de la universidad no sabía qué iba a hacer de mi vida, no era militante político, pero yo sabía que estaba lo que es socialmente integrado, que tenía acceso a los servicios, que tenía acceso a saneamiento, luz, agua, tenía una herramienta para encarar la vida, tenía educación y obviamente que hay mucha gente que no se integra dentro de lo que es un sistema educativo, que no se integra dentro de lo que es los servicios, que no integra tal vez lo que es un régimen de trabajo estable, que no se integra lo que es un oficio. Y voy a hacer un poco de unas cuantas menciones. Me acuerdo de una visita que hice como legislador allá en el 2010 a un barrio puntual que era allá por Villa García y me encontré con un joven parecido entre 20 y 30 años, como yo, como ustedes, y el tipo me decía, mirá, yo no tengo la oportunidad de trabajar y estudiar. Entonces yo le decía, pero pará, ¿por qué? No, mirá, los servicios y las oportunidades laborales están por acá en la zona céntrica de Montevideo, yo tengo que poner 2 ómnibus, 2 horas y media de ida, 2 horas y media de vuelta, tengo que salir embarrado de mi casa porque tengo una casa de barro y un asentamiento, ¿no? Y no tengo las oportunidades, y no tengo las igualdades, y no tengo los servicios generales básicos que se requieren para estar incorporado a ese sistema de estudio, de capacitación, de servicios, de desarrollo pleno de una persona, porque también no es solo el estudiar y trabajar, sino también disfrutar de una adolescencia. El trabajo infantil también es un tema muy presente. Hace poco hubo una jornada de conciencia en la Torre Ejecutiva y es un tema muy importante. Yo voy a también destacar una visita que me sucedió en el barrio Nuevo Capra. No sé si lo conocen, es allá por Beloni. Uno agarra por Camino Repeto a la derecha y de repente se encuentra en un Montevideo rural y chacras, plantaciones, y de repente aparece, no les exagero, hay 150 viviendas, todas concentradas en un lugar en el medio del campo. Y uno dice, yo tuve ahí una reunión con varios vecinos, algunos colorados, otros no, tuve en una radio comunitaria y le digo, pero ¿cómo se origina este barrio? ¿Cómo se planifica un barrio? ¿Cómo se dejó que la ciudad de Montevideo se haya dado? Porque tenemos un montón de instituciones, nos jactamos desde que las tenemos, ministerios, la intendencia, ahora hay un nuevo nivel de gobierno, los gobiernos municipales. ¿Cómo no, se deja que acá hayan 150 viviendas, que le va a pasar lo mismo que al joven ese que me decía que estaba en Villa García, porque los servicios están muy lejos, incluso algo tan básico como el acceso a una farmacia, por ejemplo? Entonces se me dice, mirá, acá hace un montón de años, hace 20 años, había alguien que loteó de forma casera y empezó a ofrecer las parcelas, no con un escribano de por medio, una escritura, porque estamos acá en una casa de estudios, ¿no? La Universidad de la República, que salen escribanos, ahí era un contrato caserito y te daban el terreno y vos construías, había casas de material buenas, pero alejadas de todos servicios, y ahí se promocionaba que se instalaba el nuevo barrio y que iba a haber policlínicas y que iba a haber escuelas y que iba a haber liceos y que iba a haber policía. Todo mentira, absolutamente todo mentira. Entonces fallan. Incluso alguien hasta de oficio, ya centrado en la justicia, porque estamos también, reitero, donde salen abogados, donde salen jueces aquí, ¿cómo puede ser que el Uruguay hoy se permita que no actúe alguien de oficio y lo procese a alguien por estafa? ¿Cómo alguien puede prometer toda esa gama de servicios? Y cómo se puede jugar con la desesperación de la gente, porque la gente que está buscando casa, que no tiene, está desesperada. ¿Cómo se puede permitir que el Uruguay se den este tipo de cosas? Lo cual después genera
que el Estado corre atrás, absolutamente atrás, porque primero viene el barrio, se asenta el barrio, se conforman esas 150 casas que tendrán un núcleo de juventud muy grande, un núcleo de gente que trabaja, que vive ahí, que generalmente no trabajan ahí, tienen que tener un medio de transporte, tienen que tener un montón de servicios básicos que el Estado les debe garantizar, porque se ponen por ley a veces, en esa frialdad que a veces tiene la ley del papel y la tinta, un montón de derechos, los cuales los ciudadanos tenemos, pero en la práctica no se llegan. Entonces hay un montón de distancias. Les cuento otro caso, en Punta Rieles, en el barrio, en el arroyo La Chacarita. En enero el año pasado me llevaron unos vecinos allí y había un montón de carritos hurgadores que tiran la basura al arroyo. El arroyo Chacarita va viajando y aparece en los bañados del arroyo Carrasco, termina en el arroyo Carrasco y va al mar. Entonces, a veces uno, desde el Montevideo turístico, ¿no?, hasta vecinos allá en el barrio Punta Rieles, a 15 kilómetros para arriba, cómo se estaba procediendo a una contaminación feroz. El mecanismo de limpieza de esa basura era la propia inercia del agua que se llevaba la corriente del arroyo. Entonces todos los vecinos que vivían al costado de ese arroyo, olor, contaminación, chicos que jugaban en medio de la basura, eso también es desigualdad, eso es una de las formas más violentas, o igual de violencia que puede haber, igual que una rapiña. Entonces, ahí hicimos con los vecinos, conformamos una denuncia y empezamos a ver cuáles eran los organismos, las instituciones del Estado que garantizaban el medio ambiente y que podían solucionar este tema. Desde el alcalde, de la Dirección de Ambiente en la Intendencia, desde la INAMA, desde Salud Pública, la División de Contaminación y de Salud, eran 7. A la fecha hubo una visita de la Intendencia y no hubo más nada. Yo creo que no es un palo a la Intendencia, obviamente, que no se me ofenda nadie del Frente Amplio. Creo que el sistema político uruguayo es maduro como para entender que hay rotación de partidos en el poder y que estas cosas se tienen que encarar de forma seria y que tiene que haber una respuesta a estos derechos derechos de los ciudadanos y deberes del Estado en el accionar y en proteger las comunidades más necesitadas. Daniel. ¿Te animás a oprimir ahí? Muy bien, ahora sí. Bueno, primero quiero aclarar, también en mi casa, yo digamos, estudié bastante más lejos de acá, en el Parque Rodó, de donde hay 2 instituciones gloriosas, Ingeniería y Defensor, pero dejemos el fútbol. Pero también en mi casa esto, porque el Paraninfo es de toda la universidad, así que no estudié abogacía ni nada por el estilo, pero también creo que es la casa de todos los universitarios, por lo menos los que lo formamos en Udelar. Yo escuchaba el relato de acá del que me antecede y cómo en definitiva la exclusión también tiene carácter geográfico, y uno de los temas que me interesa hablar que es la guetización a veces de la exclusión y la pobreza, ¿no? Aquel hablaba del Nuevo Capra, podemos hablar del Régulo, 23 de diciembre o Villa Camila, que son lugares donde los gurises para ir a la escuela tienen que caminar 3 kilómetros. Y es interesante, ¿no?, porque creo que de lo que se trata acá es no de pasar facturas a nivel político, sino de encontrar soluciones, que debe ser siempre el gran objetivo de quienes nos comprometemos a trabajar en política, ¿no? Y yo creo que, bueno, en definitiva, en Uruguay, por las razones que fueran, se vio dando un proceso donde, bueno, existió un número creciente de ciudadanos que no tenían posibilidades de vivir en algo que era muy interesante de Uruguay, ¿no?, que era que vivieras donde vivieras, en Montevideo y en las ciudades del interior, tú convivías, ibas a la escuela pública en general, y convivías en la misma clase con aquello que Varela decía, ¿no? El que tenía mucho dinero, el que tenía más o menos y el que tenía muy poco convivían en la misma escuela, con lo cual había una formación de valores de convivencia democrática y en cierta medida del sueño de la democracia, que es la igualdad de oportunidades, igualdad del punto de partida, que más o menos uno pueda desarrollarse en la vida, no tanto por el dinero que tenga la familia o el barrio donde nazca, sino por las ganas y el compromiso de meter para adelante, de superarse, de hacer las cosas mejor. Pero bueno, por las razones que fueran, que no son motivo de este intercambio de ideas, se fue dando que un montón de gente no tuvo las condiciones para pagar la contribución inmobiliaria, para pagar el alquiler, para pagar un montón de cosas,
y fue habiendo retiro de un sector de la sociedad de los barrios donde antes convivían diferentes sectores sociales. Y eso es un largo proceso. Acá hay una queridísima amiga que pertenece a la cantera de Los Presos, un barrio que fue de los primeros asentamientos, o cantegril, como se llamaba antes, queridísima amiga, calle Montevideo, pero eso se fue agravando a tal punto de que hoy, no sé, pues Montevideo existe como 400 y algo de... 412, tengo exactamente, 400 y pico de asentamientos. Solo en la cuenca de Casaballe creo que hay cerca de 200, lo cual es brutal. Una parte importantísima de la población vive ahí. Inicialmente era un problema de mucha vez gente que no tenía la capacidad económica o a veces ni siquiera trabajo como para poder vivir en donde históricamente había pertenecido, el lugar geográfico, donde se integraba, donde tenía la escuela, el liceo, la UTU y los servicios. Hubo un desplazamiento en lugares que no tenían escuela, liceo ni servicios de ningún tipo. Es más, que es un tema que de por sí es complejo, la gente fue ocupando terrenos públicos, que de repente es más fácil. La UTE, por ejemplo, no tiene problema en llegar a terrenos públicos, se negocia, pero la UTE no te entra donde hay terrenos privados, salvo que haya un permiso expreso del dueño, porque si no el dueño le hace un juicio y le gana. Ha pagado mucho dinero a la UTE por culpa de eso, o sea, se hizo cada vez más complejo el tema. Y a partir de eso se dio una guetización y un círculo vicioso de la exclusión, que es el verdadero problema. Yo coincido con lo que decía Analía, acá en realidad no es el problema de vivienda solo, es parte de la integración, de ser parte de la sociedad, de no estar excluido, es el problema de fondo. El problema de vivienda, bueno, lo dijeron todos en realidad, perdón, lo dijo Analía primero porque empezó ella, es el problema de qué forma incluimos, le damos la oportunidad de ser parte de la sociedad a un montón de gente que está fuera de muchos servicios, de muchas cosas y de muchas posibilidades. Acá el compañero mencionaba Chacarita de los Padres. Esto Chacarita de los Padres fue el primer lugar donde un grupo de gente que estamos trabajando socialmente hicimos una experiencia de, junto con la UTU y los vecinos, ayudando a organizar y trabajando con los vecinos, llevamos cursos específicos de la UTU a los barrios. En realidad, en la primera experiencia yo tuve mucho que ver como presidente de ANCAP con una cooperativa social donde estaba Codarbi, una vieja fábrica de vidrio, que organizamos unos cursos de soldadura y reparación de válvulas industriales en la Escuela Marítima La UTU, entre vecinos y UTU, bueno, les quedaba todo ahí. Y el tema era de qué forma integramos a los jóvenes que no van a estudiar a los lugares, o sea, que no salen de su barrio, muchas veces porque tienen muy lejos. Chacarita de los Padres no tiene cerca nada. Tuvo una época un centro comunal que hoy es un lugar bastante triste, destrozado, y donde en muchos momentos hasta fue un lugar donde se comercializaba pasta base, que es una de las grandes luchas de los vecinos de Chacarita de los Padres, o sea, la lucha contra la droga en el barrio. Pero llevamos, y bueno, hay en un local que tienen, bien de Chacarita para adentro, no sobre el Camino Maldonado, más para adentro, ya más la parte de lo que eran los terrenos de los padres, los viejos padres, los curas, la iglesia tiene un local, y bueno, se dio formación en construcción, primero un curso y después en electricidad, a gurises que eran no estudiaban, no trabajaban, no hacían absolutamente nada. O sea, el tema es mucho más complejo. O sea, acá se trata de lograr encontrar soluciones. Creo que hay que hacer, hay veces que me niego a contraponer plan juntos con un techo, con FUCBAN, con los planes de vivienda. Acá hay que dar soluciones, con las viviendas sindicales, yo estoy para apoyar y tratar de lograr los recursos. Creo que sí hay un hecho que es muy importante, que es lograr la asociatividad y la participación del vecino en estas soluciones, me parece fundamental. En muchos de estos casos hay que construir ciudadanía, no importa en qué barrio, porque no se trata de identificar a nadie. En un barrio a mí me pasó una vez, yo recorro mucho asentamiento y trabajo mucho con los vecinos. Un día le pregunté a una persona que había hecho una amistad personal, decime Oso, le decían el Oso, tratá de acordarte quién fue la última persona de tu familia que tuvo un trabajo formal. Y me dice, vos sabés que un abuelo de mi madre una vez marcó tarjeta. Los hijos los varios hijos del Oso tenían, o sea, era la cuarta generación que no tenían trabajo formal, o sea, estaba fuera del sistema. Y ustedes ven, eso sí que es una casa de barro en el medio, pegado a una cañada, donde la humedad es la principal característica de la casa, no hay una abertura, hay bolsa de nylon. Pero lo que quiero decir, a veces cuando le podemos ir a pedir a esa gente
código de convivencia, hábito de trabajo, pucha, hay que laburar para lograr que esa gente vuelva a adquirir un montón de cosas. Por lo tanto, creo que es un tema social, es un tema recontra profundo, es cierto que hay exclusión, algunas veces es difícil llegar con servicios a esa gente, lo vuelvo a decir. Una vez organizamos, en base a todas estas problemáticas que uno va identificando, organizamos una reunión MIDES, Intendencia de Montevideo, Ministerio de Industria, porque estaba la UTE en el medio, y conmigo para ver de qué forma lográbamos solucionar problemas legales para que la gente pudiéramos llegar con la UTE, porque hay problemas legales en los terrenos privados. La OCE más fácil, es un derecho fundamental a partir del plebiscito que se votó, y por lo tanto ahí la OCE llega, no hay problema. Pero es cierto, hay que ir globalmente con la solución de los problemas y no es solo un tema de vivienda. Y también creo que hay que tener cabeza muy abierta. Si el plan Juntos soluciona parte, está atrasado, ¿cierto? Pero si soluciona parte, bárbaro. Si las viviendas sindicales solucionan parte, bárbaro. Si el esfuerzo solidario y comprometido de ustedes, la gente de un techo, logra por lo menos una solución inmediata, aunque sea no eterna, pero inmediata, espectacular. Si la Agencia Nacional de Vivienda aporta lo suyo, bárbaro. Creo que hay que sumar y entender que es un problema bastante más complejo que solo el de una vivienda digna. Como ustedes vieron, se entremezclan muchísimo todos los temas. Ahora, creo poder sacar una conclusión, que hay unanimidad en el abordaje. El abordaje debe ser integral. Eso, conceptualmente, a grandes rasgos, hay que actuar con todas las instituciones del Estado, públicas, obviamente del Estado, privadas también. Ahora bien, estamos en el 2012, a casi 10 años de la crisis del 2002, que como consecuencia tuvo que durante varios años desplazar a gente que tenía esos servicios, que de repente estaba en las zonas céntricas, zonas un poco más periféricas del centro, pero que tenía un techo, que tenía su agua potable, su saneamiento, y al perder el trabajo allí tuvo que irse para otro lugar, donde pudiera, donde no tuviera que pagar alquiler o tuviera que pagar muchísimo menos. Entonces, un par de consideraciones. Creo que a esta altura hay una consideración general sobre cómo abordar el problema, cosa que creo que no hubo antes, en los últimos años. Creo que ahora hay un consenso mayor, me dirán ustedes si sí o no, que la cuestión tiene que ser un abordaje integral. Pero ahora bien, hay situaciones bastante nuevas que se pueden solucionar cuando esas personas que se fueron del centro tienen un nuevo trabajo, de repente se incorporan nuevamente a la formalidad, allí pueden pagar un alquiler. Hay otras, que son como las que mencionaba Daniel, o creo que todos ustedes, con generaciones por detrás, en la informalidad, en asentamientos. ¿Cómo abordar primero? ¿Cómo harían ustedes si tuvieran el poder institucional de decir, bueno, yo coordino todas las instituciones que posee el Estado? ¿Cómo actúo primero? ¿Qué hago primero? A mí me parece que el abordaje tiene que ser conjunto. Yo creo que más allá, repito, de todo el tema de la infraestructura y de los servicios que hacen las necesidades básicas insatisfechas, en la medición internacional de las necesidades básicas insatisfechas está la vivienda, está el saneamiento, está el agua potable, está la electricidad, y de resolver estos temas que, como mencionaba Daniel, hay veces que la UTE no entra por un problema formal del territorio y al final terminamos igual los uruguayos pagando la luz porque en esos lugares la gente se cuelga. Entonces se proponen tarifas subsidiadas para que esas personas se regularicen, pero bueno, como no se pueden regularizar porque están en un terreno que no es propio, es decir, hay situaciones que podrían irse solucionando quizás por temas burocráticos. Pero volviendo al tema central, esas son necesidades básicas insatisfechas. Pero yo hoy decía, el tema de la educación. ¿Por qué no en esos lugares una escuela cercana o una escuela en el lugar? La experiencia tan manejada en estos últimos tiempos del jubilar en la cuenca del Casaballe es un ejemplo muy claro de lo que se puede hacer en esos contextos desfavorecidos y cómo lograr el éxito en esa materia.
Hay otras experiencias, sin perjuicio de que tienen un respaldo religioso, pero más allá del respaldo de la institución que la fomenta, que a mí no me interesa y creo que no debería interesarnos, como son los Pinos o como es el CADI, que son centros de complementación educativa, no son liceos ni son escuelas, aunque en el CADI funciona un CAIF, también en el Casaballe. Son experiencias exitosas de integración, y la gente que vive en esos lugares, que son asentamientos, el Casaballe es uno de los asentamientos más grandes que hay en Montevideo, la gente a veces hace cola toda la noche para poder lograr entrar en el cupo que esos centros educativos, que son de complementación educativa, le dan a los niños o a los jóvenes de ese barrio. Entonces, hay experiencias desde la sociedad civil, desde instituciones religiosas y no religiosas, hay experiencias muy buenas, que además quienes piensan en el jubilar, que ahora están pensando ya en el segundo liceo, piensan que hay que concentrar, o sea, no hay que hacer un liceo aquí y otro allá, sino que hay que concentrar hasta lograr tener el número de liceos adecuados y proporcionales a la población que puede asistir. O sea, hay experiencias de abordaje educativo que para mí es uno de los primeros pilares, más allá de las necesidades que hablábamos al principio, es uno de los primeros pilares. Yo creo que sin educación no hay integración al mundo no hay integración social, no hay integración al mundo del trabajo, en un mercado de trabajo cada vez más exigente. Si no educamos y si no propendemos a que en estas zonas, que son, repito, donde la calidad de la enseñanza tiene más problemas y donde la repetición es más fuerte y donde hay más jóvenes que no estudian y trabajan, si allí no centralizamos un esfuerzo en la educación en el lugar, que los niños no tengan que recorrer los 3 kilómetros, o los jóvenes, para tomar un ómnibus para después ir al liceo o para llegar al liceo. Creo que ese es un punto central, además de las obras de infraestructura y de los servicios inherentes a la infraestructura. Y la salud es otro tema. La salud es un tema fundamental, porque yo creo que en estos lugares se presentan problemas más acuciantes que en otros. Yo hablaba del embarazo adolescente no controlado, la educación en salud, no solo los centros de salud accesibles, sino la educación en salud, que es un elemento integrador fundamental. Y la capacitación para el trabajo. Yo escuchaba la experiencia de Daniel de los cursos de UTU en los lugares. Bueno, yo creo que la capacitación para el trabajo, tenemos un INEFOB, un Instituto para la Formación y el Empleo, que tiene millones de dólares acumulados allí para capacitar. Bueno, sería un esfuerzo de esta institución a la que aportan empresarios y trabajadores, un esfuerzo de esa naturaleza y la descentralización de UTU, pero yo creo que con el INEFOB se podrían hacer cosas muy interesantes en los barrios para capacitar para el trabajo. Yo creo que la política social por excelencia, la salida de la pobreza y la indigencia, más allá de las transferencias monetarias, como se le dicen, o el dinero que se pueda dar transitoriamente y con contrapartidas, creo que la salida de la pobreza y de la indigencia y de la exclusión, creo que es el tema central que estamos abordando hoy, se da a través del trabajo. Y del trabajo formal, que es el trabajo protegido, porque está amparado por la seguridad social, es el trabajo que tiene salarios dignos porque es un trabajo protegido. A pesar de que en los asentamientos, contrariamente a lo que todos creemos, la prioridad no está, mayormente no viven clasificadores ni viven vendedores ambulantes, porque así lo dan los estudios que se han realizado. Hay una concentración importante de trabajo informal que se suma al de esta gente, pero que no es la mayor parte de la gente no está ocupada en estas tareas. Hay gente que presta trabajos en locales fijos y aún que tienen trabajos formales. Hay gente inclusive que no tiene problemas de ingresos, que está entre el tercero y el séptimo decil de ingresos. O sea que eso corrobora de que estamos en un problema de exclusión y no de pobreza. Y yo creo que la forma de salir de eso, más allá de los servicios, la educación es importante, la salud es importante y la capacitación para el trabajo y el empleo formal, creo que son la herramienta. Quien guste. Bueno, yo, Sí, no hay orden tampoco. Ni siquiera. ¿Vos querés vos? yo, bueno, Monedita para. Bueno, yo estoy de acuerdo con Analía en algunas cosas. Tiene que haber un sistema educativo integral.
sin educación para aquellas personas, muchas veces se condena a veces con embarazos de chicas de 13, 14 años y a veces también con abandonos que se dan en ámbito de secundaria. Yo voy a hacer acá un parate, por ejemplo, y hablar de que el Estado aún no ha dado respuesta efectiva a lo que es un sistema nacional edilicio en materia educativa pública. No lo hay. Vimos hace pocos meses, como en marzo, abril, había 3.000, 4.000 chicos que no habían arrancado el liceo por problemas edilicios. Las escuelas muchas veces tienen que parar. Y ya no estamos hablando de escuelas perdidas con 1 o 2 alumnos en el ámbito rural. Estamos hablando de las escuelas acá, que son la primera respuesta a esa juventud de 4 años que tiene que ingresar a un ámbito el Estado, donde se le da comida, donde se le da educación, donde se le empieza a relacionar con los pares. Son los primeros pasos que tiene que dar el ser humano, y no hay grande deserción, pero por ejemplo no hay un sistema nacional de edilicio. Les voy a poner un caso. Cuando hay un problema edilicio en una escuela, se eleva por nota en la inspección o a través de la dirección. Si es una obra chica, va al consejo de primaria o de secundaria si es un liceo. Y si es una obra grande, va directamente al CODICEN. Pues hoy no hay un límite, no hay quien dirima si es una obra chica o una obra grande, entonces se postergan las obras y no se terminan haciendo. Lo mismo que se tiene también todo un ministerio de transporte de obras públicas que algunas obras hace a dedo o de forma discrecional y no se termina dirimiendo en cuáles puede intervenir y en cuáles no. Y ahí, por arriba de toda esa organización, entra la Corporación Nacional para el Desarrollo. Entonces hay un montón de niveles de la administración en donde no se complementan y no figuran de forma coordinada, que a veces los impulsos de coordinación son puntuales, porque los impulsos de coordinación existen, pero son puntuales.